¿Ya? Buenas tardes, soy Gerardo Martínez Cristerna, presidente de la Fundación Ética Mundial de México, y ahora vamos a tener una disertación pues bastante interesante, espero que les guste mucho, porque realmente se me hace así muy necesaria en la humanidad. Y bueno, vamos a hablar del concepto interés en filosofía. Pero luego, tal vez decir filosofía, pues puede asustar a la gente. Pero, no sé, los que me conocen saben que hablo en filosofía en una forma sencilla para que podamos entendernos y bueno, pues pueda ser mucho más ameno. O sea, mi intención es que este conocimiento que yo les voy a tratar de dar, porque es una disertación muy profunda, pues, pues les llegue a ustedes y sea algo que valga la pena para su vida y que lo vean como algo, pues no es novedoso porque así lo ha hecho la humanidad, pero no lo ha hecho muchas personas, sino lo han hecho bastantes gente pues dedicada sobre todo a la filosofía del lenguaje, una filosofía que realmente a mí no creo que tengan mucha razón, aunque reconozco que la filosofía del lenguaje pues es muy interesante y que nos puede ayudar bastante, sobre todo para conocer las cosas. O sea, bueno, el concepto de interés es algo pues sencillo, o sea, todo mundo rápidamente entiende por el interés que tenemos en las cosas, o sea, en la vida diaria tenemos intereses por todas las cosas. Tenemos interés en la vida, tenemos interés en la salud, tenemos interés en el conocimiento, tenemos interés en la televisión, tenemos interés en el cine, tenemos interés en nuestro trabajo. Bueno, pues toda la vida está cargada de intereses, o sea, eso es algo muy significativo porque el concepto de interés es sumamente parte de la naturaleza. Y como saben, yo me dedico como filósofo de la naturaleza, como lo hacía tal vez Goethe, tal vez Bergson, tal vez Nietzsche, que nos dedicamos a la filosofía de la naturaleza, pues entonces la palabra, el concepto de Bergson, de interés, pues es un concepto pues pues muy normal, o sea, se apetece normal. Tal vez Nietzsche le llamaría la voluntad de poder, o sea, la manera creativa de confrontarnos a la vida y entonces pues tenemos interés en la vida, o sea, nos importa mucho nuestra vida, como sea, pues es muy difícil ya vivir la vida, pero tenemos interés en la vida. Entonces, la palabra interés es un concepto, como les digo, para mí bastante natural. Por ejemplo, hay conceptos más conflictivos y que son más preocupantes para la humanidad. Y yo creo que podemos, con el concepto de interés, ayudar a muchos conceptos que pretenden, que pretenden cosas muy grandes para la gente, para la humanidad. Por ejemplo, el concepto de libertad. El concepto de libertad es manejado como algo necesario en la humanidad. Jean-Paul Sartre nos hablaba de que el humano siempre está forzado a vivir en libertad. Y bueno, yo he criticado mucho ese concepto de Sartre, de Jean-Paul Sartre, porque la libertad es algo bastante más complejo que la de interés, porque
la libertad la tenemos que razonar desde el momento en de que somos, como decía Ortega y Gasset, yo y mi circunstancia. Entonces, el, el, el ser de Heidegger, el yo, la persona, el individuo, aparentemente tiene libertad, pero esa libertad está muy restringida por todas las circunstancias que hay alrededor de las personas. Ya uno, cuando uno nace, nace con unos problemas muy serios de libertad. O sea, ya uno nace, por ejemplo, con el ADN que tiene uno, y entonces también tiene uno ya problemas hereditarios que uno no tuvo la libertad de escogerlos. Es más, uno no tuvo la libertad de escoger la vida, o sea, no tiene uno la libertad. Pero también hay muchas cosas que en la historia marcan a los seres humanos, como la filosofía, por ejemplo, conceptos como lo que se llamaba para nosotros metafísica y ahora nosotros le llamamos filosofía de la imaginación. Entonces, eh, toda la metafísica que ha habido a través de la historia de la humanidad, pues de alguna manera sigue incidiendo en los seres humanos. Entonces, ya no es, ya no tenemos una libertad así absoluta. Como les decía, Jean-Paul Sartre sí veía una libertad, y esa libertad que veía Jean-Paul Sartre era una libertad idealizada. O sea, se imaginaban que había una libertad que se siente, como decía Camus. Entonces, se siente la libertad, pero es un concepto también muy imaginario, porque les digo, estamos unidos a todo lo que ha pasado en todas las zonas. Pero el tema de ahora no era la libertad. Otro día hablamos del tema de libertad. Vamos a hablar del problema del interés. O sea, lo que les quiero decir es que así como hay conceptos como libertad, amor y muchos conceptos que nos son fáciles de manejar todos los días, también el concepto de interés es un concepto que muy fácil lo manejamos. O sea, la humanidad maneja muchos conceptos de lenguaje, muchos muy sencillos. Por ejemplo, tengo hambre, tengo sed, o sea, la sed, el hambre, manejamos mucho la verdad, manejamos mucho el te quiero, por ejemplo, lo manejamos con una sencillez increíble. O sea, entonces, para comunicar a los seres humanos, pues hemos encontrado aparentemente cosas sencillas que nos comunicamos. O sea, nos comunicamos de una forma sencilla. Tengo interés en ir al cine, tengo interés en ganar dinero, tengo interés en hacer ejercicio, tengo interés en ir a comer a un restaurante, tengo interés de viajar. O sea, los conceptos, la mayoría de los conceptos que más o menos usa mucho la humanidad son sencillos de trabajar. Por eso más o menos nos entendemos los seres humanos. O sea, nos entendemos porque les hemos dado pues una, eh, ¿cómo les diré? Un sentido a las palabras muy fácil de reconocer, muy fácil de manejar. Entonces, más o menos, el humano aparentemente se entiende. O sea, se entiende porque pues usa las palabras en una forma muy sencilla, y entonces puede resolver la vida en forma sencilla. Les puedo poner millones de ejemplos. Por ejemplo, quiero lavar, bañarse, el concepto bañarse, el concepto ser, o sea, los conceptos realmente, aparentemente son muy fáciles de usar. O sea, entonces
hay aparentemente una comunicación muy sencilla con los seres humanos, pero ya en filosofía, ya viendo lo que son los conceptos, uno puede usar, o sea, conocimientos tan importantes como los da Jacques Derrida en el sentido de que podemos deconstruir el discurso se puede deconstruir y la deconstrucción lo que trata de hacer, o sea, lo que nos enseña Derrida es a saber qué hay atrás de sus discursos, o sea si hay algo que perturbe el concepto y en lugar de ser en algo sencillo, sea mucho más complicado. Por ejemplo, eh, el concepto de Dios que se ha manejado mucho a través de la historia de la humanidad, pues es muy familiar a todos los seres humanos. O sea, Dios es algo así como algo fantástico, algo que nosotros concebimos como el creador de todas las cosas. O sea, la humanidad lo ha manejado de muchas formas, en muchas formas sencillas. Pero si uno analiza el concepto de Dios, se va a encontrar con grandes problemas. O sea, no es fácil el concepto de Dios, porque el concepto de Dios ha traído muchísimas cosas como influencia a la humanidad. O sea, ha traído guerras, ha traído conflictos, ha traído negación de Dios, o sea, porque no se cree en cosas que están fuera de la naturaleza. Bueno, el concepto de Dios se puede manejar de muchas otras formas. Entonces, como les digo, todos los conceptos pues se pueden manejar filosóficamente. Pero yo quise tratar este concepto de interés el día de hoy porque estamos, como les digo, acostumbrados a tener interés en las cosas. Y decía el gran filósofo Adam Smith, que realmente se los, o sea, les encargo que lean sobre él les puede dar toda la teoría o sea, de lo que es la economía en el mundo y cómo lo que él dijo se ha hecho en la economía, o sea, toda la competencia que hay. Pero Adam Smith dijo una cosa fantástica, que por eso yo prefiero la palabra interés que libertad, porque decía Adam Smith que para la economía lo que se necesita es interés en el dinero, en la economía, o sea, que haya un interés por crear cosas que a la larga produzcan dinero. Entonces, pues es muy importante el concepto de interés en Adam Smith, porque es verdad, o sea, nosotros no tenemos tanta libertad, pero sí podemos tener todos los seres humanos, interés en lo que ustedes quieran, en la vida, en el ejercicio, en el trabajo, en el amor, podemos tener interés. Ahora, de que se realice es muy complicado, igual que la libertad. O sea, tener libertad es sumamente complicado porque, como les digo, hay todas las circunstancias. Pero también sucede con el interés. Lo que pasa es que el interés es un sentimiento más natural. No se necesita tanta imaginación como se necesita en el concepto de libertad. El concepto de interés se considera mucho más sencillo porque es imposible no tener interés en las cosas. Yo creo que cuando un niño llega al mundo, ya tiene un interés en la vida en una forma sentimental, o sea, en una forma
pues le agrada estar vivo, no sé, estar... entonces, el concepto de interés lo veo como mucho más necesario para la gente en la normalidad. Pero el concepto de interés, entonces, aparentemente es un concepto sencillo. O sea, como les decía otros ejemplos, por ejemplo, se maneja en la economía el interés que nos dan los bancos, el interés del interés de que tenemos en que nuestros hijos estudien, nuestro interés en que nuestra pareja nos quiera, el interés de que tengamos amigos, o sea, podemos tener infinidad de intereses, o sea, pero, pero es válido, o sea, el interés no quiere decir que sea una meta segura, o sea, tampoco la libertad, pero en filosofía la libertad sí se considera como absoluta. La de Jean-Paul Sartre es la libertad total, o sea, la total, la libertad soberana. Y en el interés tenemos que no necesariamente se debe de cumplir el objetivo. Aquí el hecho es simplemente tener interés en alguna cosa. Entonces, eh, eh, eso es algo muy delicado cuando hacemos una deconstrucción del concepto interés. O sea, el, el interés es lo que ha llevado a la humanidad a tener tantos conflictos, así como el concepto de Dios también nos ha traído conflictos, el concepto hasta de amor nos ha traído conflictos, el concepto de interés nos ha traído mucho más conflictos, porque el interés que no maneja la sociedad, o sea, el interés filosófico no lo maneja la sociedad, pues porque no le importa mucho a la mayoría de las gentes, porque lo que le interesa a la gente es vivir, o sea, no les interesa más que... Tienen interés en muchas cosas, pero siguen las posibilidades de vida que les da la misma vida, o sea, no están preocupados por lo que puede suceder con el concepto de interés. O sea, el interés filosóficamente ya lo podemos llevar a otras plataformas muy grandes, o sea, ya podemos ver que ese concepto pues no es así algo sencillo, ¿no? Eh, los, la mayoría de los filósofos del lenguaje consideran que el sentido, o sea, la forma de expresarse el lenguaje es teniendo algo como ya dado, o sea, por ejemplo, tengo interés en vivir la vida, es como un absoluto. O sea, la palabra interés ya me marca como algo que está ahí dentro de la palabra. O sea, todo lo que es cada palabra, cada concepto lleva ya la carga de lo que es. O sea, es la verdad, entonces ya lleva la carga de la verdad. La libertad ya lleva la carga de la libertad. Las cosas, aparentemente las palabras, ya llevan un sentido que ya pues está dado. O sea, y yo he ido en contra de esa teoría de los filósofos del lenguaje, porque sí, las palabras dicen muchas cosas, pero no dejan de llevar unidas el pensamiento. O sea, para mí las palabras, los conceptos, son transportadores del pensamiento, pero los, los que se dedican a la filosofía del lenguaje consideran que lo que
por ejemplo, para lo que nosotros decimos que es verdad, o libertad, que lo manejamos a diario, el amor, por ejemplo, el te quiero, lo usamos, te quiero, es te quiero y ya está hecho, yo te quiero. Ahora, que no hay muchas formas de querer, o sea, te quiero matar, eh, te quiero, te quiero fuera de mí, te quiero. Entonces, ya el concepto ya trae una carga, o sea, ya trae una carga, depende de la persona que lo pronuncie. Entonces, aquí es lo bonito y lo complicado, o sea, ¿quién dice te quiero? O sea, si me lo dice mi esposa que tiene 57 años conmigo, pues bueno, ya más o menos entiendo bastante lo que ella pretende decirme con lo que quiero. Pero luego no es tan fácil porque uno puede tener intereses eh, eh, en otras cosas, por ejemplo, ya no tanto en el amor de cónyuge. O sea, hay gente, por ejemplo, mayor de mi edad que tiene más interés en tener más dinero que en querer a su pareja. O sea, su pareja pues, puede ser interesante, puede ser maravillosa, pero puede tener un interés. Entonces, tal vez quieran más al dinero que a su esposa. Pero al manejar te quiero y se lo dice a la esposa, pues aparece un concepto como absoluto. Pues, te quiero, pues es maravilloso. Te amo, maravilloso, te amo. Pero como les digo, las palabras llevan una carga enorme de pensamiento. O sea, en la realidad, ¿qué es lo que quiere decir quien está hablando? O sea, imagínense cuántas relaciones humanas existen cuando existimos 8 billones de personas en el mundo. O sea, cuando hablamos una de la otra, imagínense la carga de pensamiento que tienen las palabras. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en un negocio, imagínense que estamos en una mesa de 8 personas y cada una de ellas tiene sus intereses. Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando? De cuál es el interés que va a ganar. O sea, porque no es el interés común. O sea, yo puedo tener interés en que mis contrincantes ganen y yo gane. Bueno, eso puede suceder. Pero yo quiero llegar a mi interés a que yo gane lo más posible. O sea, yo le quiero quitar. Fíjense, hay una tradición judía muy simpática. Espero que los judíos no se ofendan en esto. Hay una tradición muy simpática en los judíos que a mí me tocó mucho cuando era abogado, de que la gente mandaba, por ejemplo, 100,000 pesos. O sea, los mandaba en efectivo como pago de honorarios, por ejemplo. O sea. Pero el paquete siempre venía con un peso menos, o sea, con una cantidad insignificante de dinero menos. Y para la normalidad del pensamiento de los judíos en los negocios es de gané. Aunque sea un peso, no te están tratando de hacer una maldad de quitarte el 20% ni el 30%, te están quitando un peso, o sea, nada. Pero eso para ellos significa te gané. O sea, entonces tienen un interés particular de ganar las cosas. O sea, entonces, pues los negocios es complicado porque cada quien tiene sus intereses. Pero imagínense, si llevamos al concepto de interés más profundo, todavía nos metemos en mayores problemas, porque, como les digo, la mayoría de la gente no se pone a deconstruir qué es el concepto de interés. Pero si nos vamos todavía a profundidades muy grandes, entonces encontramos que hay interés político, hay intereses religiosos, hay intereses económicos, hay intereses
eh, educativos, hay intereses, pues sobre todo económicos, pero entonces el interés ya adquiere otras proporciones. Pero, pero como la mayoría de la gente usa la palabra interés en una forma sencilla, pues no le da importancia a la palabra interés. Pero como si yo le digo, ya en filosofía, pues ya el problema ya es mayor, ya es más interesante. O sea, porque imagínense el interés que ha tenido en la historia las religiones. O sea, eh, hay cosas sencillas que uno puede ver que no son... Hay un interés sencillo, pero hay un interés real. Por ejemplo, cuando Jesús veía a la gente, los sábados se juntaban, la gente que lo conocía, se juntaban a comer. Entonces, ¿quién traía la comida? Entonces, alguien tenía que traer la comida. Entonces, pues es increíble que había el interés de que alguien tuviera la comida. Entonces, empezó la práctica de que, bueno, ya existía desde todos los tiempos inmemorables la práctica de, bueno, alguien tiene que pagar la comida, o sea, de alguna forma, o nos juntamos y todos pagamos, o hacemos algo, pero había interés para poderse juntar, había el interés de que alguien pagara la cuenta. Entonces, no había ni la palabra de un personaje tan importante como Jesús era para poder ya tener los problemas resueltos. Había que resolver los problemas humanos, o sea, los problemas humanos eran importantísimos, o sea, cómo podemos viajar y tenemos que comer en el viaje, por ejemplo, para ir a predicar, pues alguien tenía que estar pagando todas esas cosas. O sea, y vean, yo no creo que Jesús de Nazaret haya querido explotar a la gente, pero pues no es que no quisiera, es que era una necesidad de vida, pues comer, dormir, todo eso. Entonces alguien tenía que resolverlo. Entonces, sí, en una forma sin querer queriendo, se fue formando, o ya se formó desde mucho antes de Jesús, mucho antes, se fue formando esa, la capacidad de acumulación de las cosas, o sea, de acumular alimentos, de acumular eh, pues pieles para el frío, de acumular cosas para los malos momentos. Entonces esa acumulación pues crea una riqueza, que crea cosas, o sea, entonces impresionantemente hubo personas que tenían interés en controlar los excesos de la tribu, o sea, ya los excesos de la tribu eran importantísimos porque ya con los intereses de lo que se había logrado obtener en la vida para poder sobrevivir, pues ya era una acumulación de cosas, porque había malos tiempos, por ejemplo, había tormentas, había fríos, hielo, lo que sea. Entonces, la gente necesitaba, y ha necesitado a través de la vida, guardar cosas, o sea, para eso existen los refrigeradores ahora, actualmente, pues para guardar cosas, o sea, ¿y por qué guarda uno cosas? Pues para poder afrontar el día a día. Entonces, es increíble cómo sin querer queriendo se forman cosas. Seguro hay refrigeradores que tienen una cantidad de cosas inalcanzables. Y hay refrigeradores
con pocos alimentos, o sea, pues hay de todos, hay refrigeradores, pero los refrigeradores o las cosas que conservaba el ser humano cada vez se volvían más interesantes, más importantes. Por eso, ahora la importancia que tienen los impuestos, por ejemplo, porque pues imagínense, los países tienen muchísimo dinero, imagínense Estados Unidos, pues para hacer todo lo que hace, pues necesita mucho dinero, entonces son los impuestos. ¿Y qué son los impuestos? Pues es la acumulación de que todos participan para, para, para afrontar los problemas. Pero, ¿y cuáles son los problemas? Los que tiene un presidente, un gobernante, un tirano, o sea, entonces, ya la palabra interés ya se complica muchísimo, o sea, ya no es así, nada más tengo interés en hacer ejercicio, sino ya es el interés mayúsculo, o sea, ya es un interés en el cual el ser humano ha buscado, como en todos, muchos conceptos, la explotación de los seres humanos, porque hay intereses muy grandes. El controlador de los alimentos en los amigos de Jesús, pues ha de haber sido una persona que tal vez le daba mejor comida a unos que a otros, tal vez, o tal vez estoy exagerando, o sea, puede ser que estoy exagerando, pero ya tenía el control de la comida, entonces podía decir, pues, ¿cuánto te doy a ti? ¿Cuánto te doy a...? Pero lo que le estoy platicando no es malo, ¿no? Es que en forma sencilla el humano se va metiendo en problemas, o sea, en aparente cosas sencillas de que yo te reparto más a ti, pues parece que son cosas simples, sencillas, pero así se va formando el pensamiento, y el pensamiento se va formando en que yo tengo control, o sea, yo tengo control de los alimentos, de todo lo que es la caravana de Jesús. Yo tengo el control de la tribu, yo tengo el control del gobierno, yo tengo el control del país, o sea, del dinero. O sea, entonces, ese control del dinero influye muchísimo en la vida de los seres humanos. O sea, entonces, ya hemos visto cómo se amplía el concepto de interés. Ya no es el concepto nada más platónico de Adam Smith, o sea, todos tenemos cierto interés, sí, todos tenemos intereses, pero hay intereses que se van formando de una manera que van desequilibrando el mundo. Entonces, dice uno, ¿por qué ha sucedido esto? Yo creo que el primer principio que tenemos, por desgracia, que yo lo digo mucho y pues a mí a veces me da pena hasta decirlo, es el sentido de la ignorancia. O sea, la mayoría de las personas lo que quiere es vivir, o sea, no quiere controlar los excesos de la tribu, no quiere controlar los excesos de la caravana de Jesús, no quiere controlar, sino hay gente que quiere estar con Jesús, hay gente que quiere estar en su país, en su tribu, quiere vivir, quiere ir al fútbol, quiere ir al béisbol, quiere ir al tenis, quiere cosas más sencillas, no se quiere preocupar. Entonces, la humanidad de alguna forma se va despreocupándose porque no tiene la manera de estar en el control de las cosas. O sea, la humanidad se aleja de los problemas, para vivir en una forma, pues tal vez más sencilla, no sé, o sea, o tal vez le gane la ignorancia, o sea, es imposible que la gente se haga filósofa. Es más, la filosofía ya no existe casi, o sea, existe como una
enseñanza de la sabiduría, pero no existe, así como yo la trato de dar y ven mis videos, pues no existe esa filosofía, la filosofía aplicada a los seres humanos. O sea, esa filosofía ya no existe. Y dirán que este se siente el filósofo de los filósofos. No, o sea, a mí me encantaría que hubiera millones de filósofos, que hubiera gente que fuera como el Übermensch de Nietzsche, que tuviera una posición de libertad absoluta para crear valores. O sea, a mí me encantaría eso, pero por desgracia no hay mucha competencia. O sea, yo trato con muchos maestros de filosofía y pues son muy sabios. O sea, la verdad a mí me enseñan muchísimas cosas. Yo aprendo siempre de filosofía, siempre estoy aprendiendo. Cada filósofo me da mucho conocimiento. O sea, yo aplico la filosofía de cada filósofo tiene algo que dar. O sea, no se puede uno despreciar totalmente. Yo puedo criticar, por ejemplo, mucho a Platón, pero también si uno ve la circunstancia de Platón, pues puede uno entender por qué decía lo que decía. O sea, él hablaba de las ideas de las grandes verdades. O sea, pero en su tiempo podía hablar de eso, podía hablar, por ejemplo, del interés de la justicia, el interés de los gobiernos. O sea, eso podía hacerlo Platón. Pero ya hace muchos años que no existe Platón. Entonces, ya no necesitamos tanto a Platón. Ahora necesitamos cómo manejamos el concepto de interés. O sea, porque si lo manejamos en una forma platónica de que, wow, el interés es porque la humanidad sea justa, bueno, pues suena re bonito, o sea, suena fantástico que la humanidad sea justa, o sea, y que haya el interés de la justicia. O sea, yo no creo que sea fácil que la humanidad tenga interés de la justicia, porque la justicia la podemos, igual que ahorita el concepto de interés, podemos deconstruirlo y vamos a ver que la justicia, pues la mayoría de la justicia es injusticia. O sea, o sea eh, pero, pero el humano siempre piensa que hay buena voluntad de la gente. La humanidad piensa que hay amor entre unos y otros. La humanidad piensa de que la mayoría de los humanos tienen virtudes, que la mayoría de los humanos no son egoístas, que la mayoría de los humanos son gente de confiar, que nosotros perdemos la confianza porque somos tontos. O sea, eh, pero el chiste es tenernos confianza entre unos y otros. Qué bonito suena. O sea, siempre cito a mi gran amigo Vico, de que él habla mucho de que si tenemos confianza hay que lograrla, ¿verdad? Eso, para lograrla. Yo, por ejemplo, en los negocios, pues era mi arma. O sea, que me tuvieran confianza para que me dieran sus asuntos y yo los resolviera. O sea, entonces, pues la confianza sí es muy importante, pero pues hay que ganársela. Es como la libertad, hay que ganársela. Entonces, regresando al problema del interés. Entonces, se dan cuenta cómo el pastel del dinero fue creciendo. Primero crecía entre los gobernantes. Y los gobernantes, al principio, la mayoría eran los sacerdotes. O sea, los primeros que vieron el dinero o la acumulación de riqueza en la tribu fueran los sacerdotes. Y lógico, también existía el jefe, el guerrero. O sea,
Entonces, se empezaron a dar cuenta que había el jefe, el guerrero, y había el sacerdote. El sacerdote traía el concepto de Dios en el cual había que seguir las reglas de lo que eran los designios de Dios. Pero el jefe, el héroe, el jefe de la tribu, era el que administraba de alguna manera esos intereses o esos designios de Dios. Entonces se atribuía fácilmente a que hubiera sacerdotes con la administración y junto a esa administración también estaba el jefe. Entonces se partían el trabajo, pero veían que eso daba poder. O sea, la acumulación de dinero era poder. Entonces empezaron a destacarse de alguna manera cierta gente que podía tener el control de las mayorías, porque a las mayorías no les interesaba más que comer, vivir, pero de alguna forma, imagínense porque no es lo mismo manejar el dinero que tiene el Tesoro de los Estados Unidos a manejar el interés que tenía una tribu. O sea, estamos hablando de dos intereses sumamente diferentes, pero la acumulación poquita o la acumulación grande trae los mismos efectos. Les voy a poner un ejemplo que a mí me pasó saliendo del aeropuerto de la Ciudad de México. Me pasó algo fantástico. Tomé un taxi, entonces el taxista me estaba platicando. Ya sabe que los taxistas son muy platicadores, o sea, se meten en la vida de todos, llegan a ver gente muy simpática en los choferes de los taxis. Entonces, el taxista me decía, pues fíjese que de lo que me está platicando, yo le estaba platicando de cosas, él me decía, yo en mi colonia soy el rico de mi colonia, y era un taxista, o sea, un taxista sencillo, pues, o sea, pues, digo, pues puede tener dinero, pero no tendrá muchísimo, ¿verdad? Pero en su colonia había ya una diferencia de él hacia otras personas. O sea, entonces ya él se daba cuenta que de alguna manera tenía un cierto poder o influencia, como ustedes le quieran llamar, a, a las otras personas, porque era el hombre rico de la cuadra. O sea, entonces, imagínense la tribu, imagínense ahora el dinero que tiene Estados Unidos en sus arcas para manejar la economía americana. O sea, pues son cosas sumamente... Pero de cosas pequeñas nacen las cosas. Hay una teoría ahorita del caos que está muy de moda, que es la teoría de la mariposa. O sea, se dice que el aleteo de una mariposa puede llegar a crear un gran tsunami en Japón o en otro lado. Pues así es la naturaleza. O sea, no nomás nace el poder gigante que ahora manejan los países, sino para poder lograr a través de la historia el poder, se fue creando ciertas costumbres, ciertos hábitos que empezaron a diferenciar la forma de convivir en el mundo. Entonces empezamos primero a crear dioses, a crear dioses para diferenciarnos los seres humanos de los dioses. O sea, los dioses eran capaces de muchas cosas, entre otras
de crear la vida, o sea, y crear la tierra y crear todo el universo, o sea, era, era un poder gigantesco. Entonces, sin querer, queriendo, otra vez empezaron a tener interés, o sea, había intereses de los que se dieron cuenta de que la gente necesitaba un guía, ya sea el jefe de la tribu o un dios que era el creador del movimiento, de la comida, de la creación, de la tierra, de todo eso. Entonces empezaron a crear una infinidad de cosas en el cual pues se dieron cuenta que podían tener control sobre la gente. O sea, de alguna manera el poder daba control. Y entonces, ¿qué ha sucedido a través de la historia de la humanidad? Pues que el poder trae control. Trae, entonces, por eso se vuelve tan interesante, por eso hay tantos intereses políticos, imagínense. Sí, los intereses no, no pueden ser, o sea, el que tiene interés se debe de dar cuenta que no se puede llevar todas las fichas, o sea, que es tonto llevarse todas las fichas, o sea, si, si yo siempre quiero llevarme toda la riqueza y tener todo el poder, pues estoy asfixiando a la gente, entonces me van a matar. O sea, que eso es lo que ha sucedido cuando hay cambios de gobierno y todas esas cosas. Cuando se quiere llevar todas las fichas, no todas las fichas, a veces de dinero, hay fichas de pensamiento, por ejemplo, las fichas de las ideologías. Stalin, por ejemplo, tal vez se llevó mucho dinero, yo no lo sé, pero su ideología, su manera de pensar, mató a millones de gentes. O sea, entonces, imagínense cómo alguien puede tener mucho interés, pero no se puede llevar todas las fichas porque va a quedar mal. Stalin, al final del día, pues murió bien, murió rico, murió todo, pero ya nadie se acuerda de él porque pues no dejó nada, no dejó fichas, o sea, todas las que tenía se las comió. Entonces, el interés de alguien que controla la comida en una casa, el interés que controla a una oficina, el interés, pues puede ser no muy grande, pero no se puede comer todas las fichas, o sea, tiene que repartir. Y entonces, ahí se logra la economía. Y la economía, ahí es a donde Adam Smith pues es sumamente inteligente, porque Adam Smith se da cuenta de que siempre hay un interés en cualquier cosa, pero los intereses son desmesurados, caóticos, o son mesurados, o son tranquilos. La mayoría de los intereses que maneja la sociedad son tranquilos, o sea, el interés a mi familia, el interés a la vida, el interés, son tranquilos. Pero hay muchos intereses que son muy perversos. O sea, el, el interés al dinero puede traer muchos problemas. Imagínense que hay sociedades a través de la historia de la humanidad. Hay sociedades secretas y se sabe que siguen existiendo, que controlan la economía del mundo. O sea, ¿cómo lo hacen? Pues yo no estoy ahí. Tal vez sería muy padre que me invitaran para hacer una deconstrucción de lo que han hecho. Pero es fantástico. Pero, por ejemplo, los Estados Unidos, de alguna manera, quiere controlar la economía de todos los países. O sea, no lo puede porque tiene que repartir fichas. O sea, si no deja que haya fichas, entonces pues no hay comercio, no hay compradores. Entonces, imagínense la India, que tiene tantos millones y millones de habitantes, pues los poderosos son muy poquitos y así ha sucedido en toda la humanidad.
¿Por qué? Pues porque hay que repartir, aunque sea unas pequeñas fichas, porque si no se ahoga el mercado. Ahora, el mercado, por ejemplo, de la India, ya no son los ya no son el mercado de, por ejemplo, de la divinidad. Ahora el mercado es del consumo. O sea, el consumo es el verdadero amo de las cosas. O sea, entonces ya hasta el más paria que exista, el más bajo de los parias, ese paria es algo importante en las fichas del ajedrez del mundo. O sea, ¿por qué? Porque es un consumidor. O sea, es algo maravilloso como el consumo. O sea. Entonces, así les puedo seguir que hay intereses religiosos en donde se maneja muchísimo dinero. El cristianismo manejó muchísimo dinero. Hay intereses económicos muy fuertes, hay intereses políticos muy fuertes que avasallan a las mayorías. A veces, cuando hay mucho dinero, por ejemplo, en los países ricos, que hay mucho dinero, pues hay más fichas para la gente. Pero nomás es como un juego. Te doy más fichas para que juegues más. O sea, si no, el juego de ruleta no se jugaría si no hay fichas en la mesa. O sea, tiene que haber fichas. Entonces, reparto fichas para que juegue la gente. Y eso ha sido el interés de la humanidad, que se ha distorsionado todo el concepto de interés para tener intereses que afectan la vida. O sea, hay la mayoría de los grandes intereses afectan a las mayorías porque los negocios, la vida, se maneja por intereses. ¿Por qué existe la corrupción? Porque hay interés en los que gobiernan de, de producir dinero para ellos, tienen interés, y el que les ofrece dinero, pues tienen interés para ganar más dinero, pero para tener más fichas. Pero al mismo tiempo hay que repartir fichas, porque si no, no. Entonces, para eso existen los trabajadores. O sea, los trabajadores del mundo, los esclavos, todos los que han trabajado para que el mundo camine, pues se han manejado a base de intereses. O sea, hasta el más humilde trabajador tiene interés en ganar un sueldo. O sea, pero entonces ya la palabra interés ya tomó otra importancia y espero que les esté divirtiendo esa, digo, porque ese ha sido mi trabajo también, de deconstruir. Así le pasó a Nietzsche, él deconstruyó el cristianismo y se encontró con todo lo que afecta la moral cristiana, y yo lo hago ya desde todo el pensamiento que ha sucedido a través de la historia. O sea, entonces, pues yo espero que estén contentos, que la palabra interés se vea. Así podemos manejar cualquier palabra que quieran ustedes. Yo puedo manejar, porque todas tienen más o menos los mismos principios y las mismas situaciones. O sea, ¿por qué se han formado las desigualdades? Por los intereses diferentes que hay en el mundo, por la diferente modo de amar de cada quien, por las diferentes formas de libertad que cada quien adquiere. O sea, entonces, el mundo se ha formado a base de intereses. Y ahí un aplauso a Adam Smith, porque encontró eso. Y para mí, el interés es algo natural en el ser humano. O sea, el interés es, es algo que no podemos evitar los seres humanos. O sea, estamos, por desgracia o para bien, porque todo es para mal y para bien, estamos
inmersos en el interés de las cosas. Y el concepto de interés es un gran concepto. Muchas gracias.